programa Al Desnudo con Natalia Caudina. Empezamos el año nuevo con muchos temas interesantes. En todo caso, como nosotros están viendo en vivo, los temas que les interesa pueden poner ahí y vamos a ir programando también los programas que vamos a ir desarrollando. Muy bien. Y el tema de hoy que vamos a ir tratando en todo ese apogeo electoral, psicología política, elecciones y corrupción. Sin más, empecemos el programa. Muy bien, y el tema de hoy es sobre la psicología política, elecciones y corrupción. Y les quiero presentar un gran invitado, el psicólogo político, también es consultor político y coach, Julio César Serna Cano. Bienvenido, es experto en marketing político y también en campañas electorales, que estamos en las vísperas. Bienvenido, Julio. Muchas gracias, Natalia, un placer estar en tu programa. Bueno, entonces, mira, ¿qué te parece que nosotros vamos a ir desarrollando un poco y explicando a nuestros televidentes que recién están enterando que existe en sí psicología política, ¿no? ¿Con qué se come psicología política? ¿Para qué sirve psicología política? Interesante tu pregunta, porque seguramente muchos de las personas que en este momento nos están siguiendo a través de tu programa dirán, en principio, ¿existe la psicología política? Hoy día, ¿qué nos quieren vender, no? Sí, la respuesta es sí, existe la psicología política en principio. Es una subdisciplina novedosa de la psicología, aunque tiene un poco más de 110 años, si entendemos que la psicología política como tal nace con una de las publicaciones de un psicólogo francés muy conocido como Gustave Le Bon, ¿no? Claro. Tenía Psicología de las Masas. Le Bon, después de Psicología de las Masas, ahí más o menos 1910, 1911, escribe otro libro que se llama En defensa de la psicología política. Ahora, ¿qué es la psicología política? Después de habernos más o menos ubicado en el tiempo y de cuántos tiene, es tiempo y espacio también. Así es. ¿Qué es la psicología política? Bueno, la psicología política no es otra cosa que el estudio del comportamiento político, de la influencia que tiene la política sobre las personas, sobre las sociedades, sobre los procesos y factores psicológicos, sobre las comunidades, y también de la influencia, obviamente, de las personas sobre los sistemas políticos. No es solamente estudiar la personalidad o el comportamiento del político, sino es también es un camino de doble vía. Se estudia la política y los efectos de la política sobre las personas. Esto más o menos para simplificar. No, y aparte hoy en día estamos en esas elecciones extra, ¿no? Que hoy en día vemos por la televisión nacional y los canales también digitales que desfilan los candidatos, ¿no? Entonces, y más de uno que está preguntando qué están presentando las propuestas, y más de una todavía, y solamente están por un año y podrán cumplir todo eso, o qué perfil tiene que tener el candidato para poder postular a la política. Bueno, es una pregunta bien interesante la que tú me haces, porque en principio el Jurado Nacional de Elecciones tiene 4 requisitos para congresistas y son bien sencillos, ¿eh? Tener cumplidos 25 años en la fecha límite de la inscripción, gozar del derecho a sufragio, el derecho a voto, estar registrado en el RENIE, que es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Básicamente esos son los requisitos, no tener ningún proceso judicial con sentencia ejecutada, ¿no? Esos son los requisitos. Claro. Ahora, el perfil es un poco variado, porque a veces nos centramos cuando uno de los errores que cometen las organizaciones políticas y los políticos cuando diseñan su campaña es que solamente piensan en su perfil, pero no piensan en el perfil del elector. Claro. Ahora, no hablamos de un perfil, sino hablamos de perfiles, porque tenemos
niveles socioeconómicos diferentes, niveles socioculturales, educativos. Tenemos un país, como tú lo debes de conocer, que tiene costa, sierra y Amazonía. Claro. Entonces, zonas rurales, zonas urbanas, y el candidato de una zona urbana de Lima Metropolitana probablemente no pegue en una zona rural de la Amazonía o de los Andes del país. Entonces, ¿cuál es el perfil que tiene el candidato y el perfil de los electores, ¿no? Para buscar tener entre ellos un puente, establecer una sinergia y ofrecerle, obviamente, aquello que le es útil y que pueden los electores comprar, ¿no?, en esta elección. Claro, porque aquí lo que se vende y lo que se compra, ¿no? Son las ideas, las propuestas. Muchas veces no son tan malas las propuestas, pero el hecho de algunos exabruptos también de los candidatos, hace poco hemos visto el debate también en los canales de televisión, que uno no maneja sus emociones y se va de palabra muchas veces, ¿no? O no domina el tema. Entonces, en realidad, un candidato, aparte, no solamente tiene que saber escribir y leer, o también no tiene que ni escribir, ni leer, ni entender de lo que se trata su proyecto, ¿no? Entonces, el hecho de que los candidatos pueden ser personas preparadas o conocer, como bien tú dices, el ambiente donde no solamente se mueve, sino un poquito más allá del horizonte, sería genial. Pero no necesariamente los candidatos toman eso como la necesidad. Ojo, que en esta temporada también lo que nosotros vemos es el lobo vestido de oveja. ¿No? Entonces, quiero enamorar a mi pueblo, mis electores, camino casa a casa, hago el meeting, pero el hecho de enriquecimiento personal prevalece más del pueblo, y lo que nosotros observamos en los últimos años, que prevalecía más su ganancia a través de los electores. Entonces, ¿quién sufre más? El pueblo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver más allá de las elecciones? ¿Qué es lo que podemos decir a los candidatos, que en este momento probablemente más que uno podría vernos? ¿Cuáles son los errores que no debe cometer en público, ¿no? Porque ahí está la marca personal también como manejo en privado, y lo que estaba viendo en las noticias, hay más de, justamente ahí, ¿no?, más de 74 aspirantes tienen denuncias, y tú mencionabas que no tenían como requisito, no tiene por qué tener ninguna denuncia, pero las denuncias están por la corrupción, están por lavado de activos, están por los delitos. Entonces, ¿qué tienen que tomar en cuenta los candidatos? O más bien los electores. Es una pregunta bien compleja. Voy a responder primero la primera parte, ¿no?, que corresponde a cuáles son los errores que me dice que no debe cometer un candidato. En principio, de pronto no tenemos candidatos ideales. No hay un perfil o no existe un perfil de un candidato ideal, ¿no? El candidato, yo decía hace un momento que... ¿En sí existe? ¿Podríamos llegar a ese perfil ideal? Y yo creo que no, pero lo que podríamos hacer es aproximarnos cuando se construye, por ejemplo, en una campaña electoral. He trabajado en campañas electorales al Congreso, he trabajado en campañas electorales orientando, aconsejando, dirigiendo campañas para alcaldes, para gobernadores regionales, y lo primero que hacemos con el equipo de trabajo es construir el perfil psicosocial del candidato, ¿no? Entonces, ese perfil psicosocial tiene que responder a un grupo objetivo, a una población objetivo, un target, como decimos en el marketing, ¿no? Lo que dices tú es muy importante y valioso para una campaña electoral. Tienes que construir tu marca personal. Entonces, el candidato X no va a satisfacer a todo el país, no va a satisfacer, sus propuestas no van a ser bien recibidas ni bien tomadas por toda la región a la que postula, por todas las provincias, ni por todos los distritos. Entonces tiene que segmentar.
tiene que segmentar, identificar sus 2 o 3 ideas que va a vender en su campaña electoral. Ahora, si me hablas qué rasgos psicológicos, qué características personales debería tener, y ese es un poco el trabajo del coach político. O sea, una de las cosas que tú has mencionado ahí cuando hacías la introducción a la pregunta es que no ves en muchos candidatos es precisamente ese autocontrol emocional, claro, manejo de impulsos, inteligencia emocional. Sí, porque van a un debate, uno provocó al otro, el otro le sacó un jabón, el otro se sintió discriminado, aprovechó para manipular también. Y por decir, color de piel, la discriminación. Aprovechó para victimizarse, sentirse discriminado. No quiero decir que obviamente sea necesariamente lo que hizo el candidato, pero todas las crisis en política son oportunidades, como en la vida. Entonces, cuando están en un debate, los candidatos aprovechan pues para ver de qué manera pueden sacar el mejor provecho a esa situación. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más puede tener un candidato? Yo creo que uno de los aspectos que se está descuidando mucho de los candidatos, lo están descuidando mucho, es el tema ético, ¿no? Porque, como bien lo has dicho, el elector peruano ha cambiado. Ya no es un elector que compra lo que sea, que compra cualquiera, se está sofisticando, está investigando, tiene ahora, gracias a la tecnología, tiene más acceso a redes sociales, tiene más acceso a las plataformas de información del Jurado Nacional de Elecciones, hace un seguimiento acerca del candidato que quiere comprar. Entonces, los candidatos tienen que tener un poco más en el aspecto ético, Otras cosas que deben manejar: una buena capacidad de comunicación efectiva y también un buen lenguaje, un buen manejo del lenguaje corporal. Ahora, ¿qué compra y por qué compra la población a determinado candidato? Por ejemplo, aquí en Lima tenemos 20 listas, a nivel nacional tenemos 20 listas, más de 2.300 candidatos al Congreso para 130 curules, ¿no? Más de 2.300 claro, candidatos. Acá en Lima tenemos más o menos 600, hasta lo último que he revisado hace unos minutos, 631 candidatos. Estamos hablando de 630 campañas, microcampañas políticas. Entonces, 630 candidatos para que tú votes por uno, por dos o por una organización. Hay muchas organizaciones políticas que esta es su primera vez que van a participar. Entonces, ¿por qué el elector queda fijado con uno o dos candidatos y vota por una determinada organización y no vota por otra? Bueno, la respuesta es muy sencilla. La conducta de voto o la elección no es racional, claro, es emocional. Ningún ciudadano, ni tú, ni yo, ni los más informados, ni los menos informados, vamos a tener tiempo para revisar 631 hojas de vida o 631 propuestas. Claro, es imposible. Así es. Entonces, ¿qué es lo que va a primar en la elección? Es precisamente lo que trabajamos en las campañas electorales, es el tema de conexión emocional. ¿Cuánto sabe, cuánta capacidad tiene un candidato para conectar emocionalmente con sus votantes, ¿no? Pero también ahí va conexión emocional, y hablamos de la farándula, ¿no? Los candidatos que están postulando, que son reconocidos, que el pueblo conoce, sigue y dice, bueno, uno más, ¿no? Hay tanto payaso, ¿no? En la política, uno más no va a hacer nada, ¿no? Pero el hecho es que la política como tal no es un circo, sino más bien nosotros como ciudadanos vamos a ser beneficiados a través de las leyes, a través de las propuestas. Entonces, y esa empatía, ¿no? ¿Qué opinas tú de los postulantes de la farándula? Bueno, no vamos a mencionar los nombres porque, bueno, no es el programa, claro, para mencionar tampoco. Bueno, como ciudadanos, y si cumplen los requisitos, tienen todo el derecho a participar. Lo que sucede es que muchas veces hay ese tamizaje, a veces discriminatorio, ¿no? De que, por ejemplo, antes, ¿quiénes eran congresistas? Si revisamos los congresos anteriores, vamos a encontrar que han habido gente de la farándula, gente del deporte, sobre todo del deporte del voleibol, ¿no?
Claro. Que eran personajes populares. Entonces, prácticamente, una persona de la farándula que sale en un programa televisivo, en un programa radial, en un programa cómico, o una ex vedette, o una voleibolista, que ha llenado pues planas de los medios de comunicación masivos, prácticamente ha estado en campaña no ahora sino de hace cuántos años, y muchas veces las organizaciones políticas aprovechan como imagen personal. Exactamente. ¿Quiénes son los personajes populares y públicos que tienen mayor arrastre o mayor jale, como se dice en términos coloquiales, para ponerlos como cabezas de listas o para incluirlo en sus listas, ¿no? Ahora, de ahí pues yo diría algo, ¿no? Por ejemplo, los requisitos para ser congresista en el Perú, no hay ningún requisito, porque sería discriminatorio, lo entiendo así, que coloquen como vaya a tener primaria o secundaria completa o un grado académico. Eso sería discriminatorio. Entonces no podrían muchos líderes sociales o líderes políticos que no tienen, por ejemplo, Evo Morales, expresidente de Bolivia. Evo Morales no había terminado la escuela secundaria, entonces no hubiera podido ser presidente si tenía esas reglas de juego allá en Bolivia. Muchos de esos requisitos pueden ser discriminatorios, sí, pero no garantiza que el aporte de un congresista, de alguien que puede tener un alto grado de especialización, un alto nivel de especialización, un doctor en una disciplina científica, un docente universitario o un líder social. Pero también hay representantes indígenas, ¿no? Que solamente tienen la secundaria o primaria, ¿no? Y representan el pueblo como tal, ¿no? Se me escapó la palabra en español, la comuna, ¿no? Donde viven. Entonces, es cierto, pero ¿crees que es importante que haya una escuela política? Una pregunta más que interesante, te diría valiosa. Mira, yo hace unos, más o menos cuando se estuvo discutiendo la reforma política, posteé por mis redes, que una de las cosas que se olvidaba en esa reforma política, muy bien, el tema de género, excelente, la alternancia hombre-mujer, mujer-hombre, perfecto, pero una de las cosas que, así como hay cuotas para mujeres, debería haber cuotas para indígenas, para discapacitados, para jóvenes, ¿no? O sea, para los grupos sobre todo en riesgo, los grupos discriminados, y que garanticen su presencia en el Parlamento. Con relación a tu pregunta, si debe haber una escuela política, se supone que las organizaciones políticas, antes conocidas o llamadas partidos políticos, deberían ser una fuente de generación de nuevos liderazgos, y al generar nuevos liderazgos tienen que construir pues obviamente nuevos candidatos, y para ello necesitan todo un tema de desarrollar programas políticos donde al candidato se le enseñe no solamente su doctrina, su ideología, sino también lo que estamos hablando, estos temas de marca personal, de coaching político, de manejo emocional, de manejo de crisis, y todas estas cosas que ahora ya estamos viendo que son más necesarias que nunca. Entonces, y eso no existe. Un poco por la bien conocida crisis del sistema de partidos políticos, ¿no? Asistimos a una época en la que precisamente esa devaluación, desvalorización, ese sentimiento de antipatía, de rechazo, de frustración que tiene la población hacia la política y hacia los políticos, donde no votas por el mejor, sino por el menos malo, eso implica pues que toda una serie de que la clase política está, para la población desde hace mucho, está desaprobada. Y esta situación no empezó en el Congreso disuelto y tampoco va a ser solucionada con este Congreso que se va a elegir, sino que esa pauperización de la política, como la llamo yo, viene de hace varias décadas atrás. No, y aparte, incluso en broma, alguien dijo, cada congresista aspira en algún momento a ser presidente del país, ¿no? Entonces, si uno
piensa, siente que su carrera va a ir para el pueblo, hacer el bien, ¿no? Porque no solamente es el hecho de que, uy, cuánto me gustaría y cuánto lo ganan los congresistas, ¿no? Y ahí justamente, ahí tenemos una lámina, ¿no?, sobre el perfil psicológico del político corrupto, ¿no? ¿Qué te parece que nosotros desarrollemos un poco mientras se queda ahí la imagen, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con ese perfil? Bueno, este es un perfil que he trabajado y que no está concluido, por cierto. Es, digamos, un perfil, un avance que he hecho sobre una investigación que vengo trabajando acerca de política y corrupción política, ¿no? Porque el concepto de corrupción es muy amplio, ¿no? Claro. Es tráfico de influencias, es coimas, es una serie de delitos que están dentro de este concepto de corrupción. Pero cuando hablamos del político corrupto, más o menos en este perfil podemos ir definiendo algunos rasgos psicológicos que encontramos en algunos políticos corruptos. Mira, para empezar, excepto de los últimos presidentes que hemos tenido desde el año 90 del siglo pasado hacia la fecha, excepto por dos que ya no se encuentran, el expresidente Valentín Paniagua y el supuestamente fallecido el expresidente Alan García, el resto de presidentes del Perú han tenido o están presos, o están prófugos de la justicia, o están en proceso judicial. O sea, ninguno Claro. se salva. Además de ello, tenemos cuántos gobernadores regionales en las cárceles, cuántos exgobernadores regionales, cuántos se encuentran prófugos, lo mismo con los alcaldes y por ahí tal vez con otros funcionarios, altos funcionarios públicos. Entonces, Julio César, como el tiempo de primer bloque llega a su término, entonces nos vamos a agradecer a nuestros auspiciadores por un año que nos acompañaron, también a Onda Digital por ese espacio. Vamos a tomar nuestra pausa comercial y regresamos. Conéctate con nosotros, o más bien, no te desconectas, nos volvemos. En tu programa Al Desnudo con Natalia Cudina, y el día de hoy el tema es psicología política, elecciones y corrupción, y nos quedamos en el bloque anterior conversando sobre el perfil psicológico y perfil político con nuestro invitado, psicólogo político, coach y también consultor, experto en marketing público y campañas electorales, Julio César Serna Cano. Muy bien, Julio César. Entonces, regresamos al perfil psicológico y político corrupto. bien, como estábamos conversando hace un momento, antes de irnos al bloque de auspiciadores y a la franja electoral, en este perfil hemos detallado, este es un perfil no concluido, es un perfil que está en construcción, y viendo los distintos casos de corrupción política que tenemos en nuestro país, más o menos he podido establecer algunos rasgos psicológicos que a continuación voy a describir, ¿no? ¿Cuáles serían los rasgos psicológicos, pero que están más cercanos tal vez en algunos casos a un trastorno de personalidad o a un trastorno psicopatológico y que presentan los políticos corruptos? Por ejemplo, uno de los primeros rasgos es que los corruptos tienen o una conciencia, o no tienen una conciencia moral, o la tienen de manera parcial, ¿no? Una conciencia moral
parcial o nula. En lugar de presentar valores, están plagados de antivalores. Lo que son valores para nosotros, para ellos no lo son. No tienen su propia tabla de valores. Por ejemplo, el dinero. Por ejemplo, el tráfico de influencias. Y que todo tiene un precio, o que el bien justifica los medios. Otro rasgo podríamos decir que es la personalidad de tipo narcisista. En algunos casos a este narcisismo se suman características como la egolatría y también rasgos antisociales, es decir, el político corrupto se siente superior y utiliza a los demás. Se siente superior a su entorno. Muchas veces alguien de su entorno que empieza a brillar con luz propia es dejado de lado, o hasta a veces es eliminado, ¿no? Es eliminado en el sentido literal, ¿ah? O sea, puede mandar, ejecutar o matar a una persona porque le está tapando la luz, no lo está dejando brillar. Claro, y es el hambre del poder. Así es, y sobre eso del hambre del poder y el afán de poder hay un tema bastante interesante, porque ahí tenemos varias aportaciones de psicólogos, psicoanalistas de hace varias décadas y del siglo pasado. Uno de ellos, Alfred Adler, que fue discípulo de Freud y disidente freudiano, y luego creó su propia escuela, la psicología individual. Adler decía, ojo, algo bien interesante, que el afán de poder no lo tienen todas las personas, y el afán de poder es un mecanismo de compensación o de sobrecompensación. ¿Y quiénes estarían en esta compensación o sobrecompensación? Las personas que han sido maltratadas, que no han tenido una... no han sido escuchados, no han recibido afecto positivo por parte de los padres, o han sido humillados, o han sido también a veces sobreprotegidos. Se les ha tratado a cuerpo de rey, ¿no? Entonces esa propuesta de Adler a mí me parece que encaja muy bien en ese momento, ¿no? Claro, ¿no? El hambre de poder es el hecho de que no solamente yo hago una carrera política, sino más bien lo que veo, y hablamos en bloque anterior, ¿no? El hambre de dinero, del poder, todo lo que involucra de tener la ganancia propia, y yo estoy por encima de los demás, que va algo con en contra, ¿no? Algo contrario, porque tengo que estar no por encima del pueblo, sino con el pueblo. Y muchos confunden también estar con el pueblo. Así es. Y yo lo que quiero hacer una tingencia con relación a la lámina anterior que hemos visto. Ojo, no se trata del perfil del político peruano ni del congresista peruano, ¿eh? Estamos hablando del político corrupto, ¿no? Que tampoco se vayan a sentir aludidos ni discriminados, porque no estamos generalizando, sino que estamos hablando a partir de casos de estudio, ¿no? A partir de casos de estudio. Ahora, si me permites concluir, vamos a hacerle una pasadita rápida. ¿Qué otros rasgos encontramos? Una elevada motivación de poder y de control, de esa necesidad de control que nos habla David McClelland en su teoría de las necesidades. Por ejemplo, que hay personas que necesitan controlar más que otras, y hay algunos, como también lo decía Aristóteles, en la Grecia antigua hay dos tipos de personas, decía el sabio creador y que acuñó este término del animal político, el sum politikon, ¿no? Aristóteles decía, hay personas que han nacido para gobernar y otras que han nacido para ser esclavos o para ser gobernados. ¿Qué más encontramos? Una frialdad emocional y falsa afectividad, ¿no? Carece de interés por el bienestar de los demás. Muchas veces se reúne con los demás solamente para tomarse la foto, para conquistarlos, para conquistar sus votos. Por ahí encontramos también prevalencia en algunos casos de actitudes psicopáticas, ¿no? Como ser calculador, manipulador, tendencia a mentir. Un déficit en el control, en el autocontrol de emociones o impulsos, ¿no? También ausencia de sentimiento de culpa, vergüenza, responsabilidad, arrepentimiento. Esto sí es reiterado, o sea, como el fin justifica los medios, todo lo que pueda hacer. Por ejemplo, ¿por qué tuviste que
hacer más adendas de las permitidas, para obviamente para ganar dinero, para los 5 años o los 10 años que no va a estar en el poder el presidente, el congresista, el ministro, el viceministro, como se dice, tener un colchoncito y no tener que trabajar porque ya se acostumbró a una vida de lujos, a una alta calidad de vida donde prima lo material. Y para ir cerrando este perfil, tendríamos por ahí que también podemos encontrar en los políticos corruptos de los casos que hemos revisado, una sensación de invulnerabilidad, ¿no? Se autopercibe inmune, omnipotente, a veces invencible, ignora al otro y prescinde de valores éticos, morales y cívicos porque tiene su propia ética, su propia tabla de valores, y una prevalencia de moral heterónoma, es decir, que respeta las normas solo para evitar sanciones y o represalias, pero en algunos casos, ¿no? Tiene una moral no heterónoma, heterónoma, ¿no? Que solamente rige para sí mismo. Esto, como te digo, Natalia, es un avance de todo una investigación que espero vea la luz pronto, y donde en exclusiva para tu programa te había prometido que íbamos a difundir un concepto sobre el cual vengo trabajando, y en exclusiva para los seguidores de tu programa también es el concepto de cleptopolítica. Qué interesante. A ver, cuéntanos un poco de qué se trata. Aparte de cleptomanía, nosotros sabemos cuando uno quiere hurtar, ¿no? Y llevarse para su propio beneficio. Así es. Este es un concepto que lo estoy obviamente socializando no solamente en las redes, sino también en medios académicos abierto a toda la comunidad científica. No se encuentra en la Real Academia de la Lengua Española. Hice la consulta con la Real Academia de la Lengua Española aquí en Perú, y me dijeron que para incluirlo en el diccionario de la Real Academia tenía que ser utilizado por las personas en un promedio de 5 o 6 años, entonces que solamente hay que empezar a usarlo. Pero yo lo que les digo, les comento es que no existe básicamente una teoría o una definición como la que yo estoy trabajando acerca de la cleptopolítica. Para mí la cleptopolítica es un mecanismo, ¿no?, de acceder al poder, ya sea a través de una elección popular o comprando un cargo público, como se ha hecho en la historia del Perú desde el virreinato. Por lo menos hay indicios en el rastreo histórico de que aquí se compraba, el virrey cuando venía de España compraba el cargo, los miembros de las audiencias, los intendentes también compraban los cargos, y todo se compraba. Entonces era un mercado persa. El cleptopolítico sería aquel que tiene una ambición voraz por el poder y ve el poder como un medio rápido de enriquecimiento ilícito, ¿no? Pero que como él tiene una moral heterónoma, o como él solamente tiene sus propios valores, para él lo que está haciendo no es malo, ¿no? Ese es un concepto que estoy trabajando, estoy construyendo una teoría para que obviamente cuando ya tenga que exponerlo, porque ya en varias conferencias ya he conversado este concepto, ya he adelantado, obviamente se encuentre lo suficientemente desarrollado para que todos puedan entenderlo. Claro, maravilloso, ¿no? Y aparte es muy actual, en realidad no solamente en Perú, sino en todos los países del mundo. Y aquí justamente los que nos están viendo, hay algunos comentarios, y aparte hay un comentario sobre, ¿no?, que en Perú no existe la democracia y ya que nos obligan a votar, de lo contrario hay multa. Y no podemos imitar a otros países, ¿no? Como aquí mencionaba la Indonesia. Bueno, en Rusia también es un voto voluntario, y más bien para muchos era parte de la fiesta anteriormente y ahora también. Y uno va porque es el deber de uno ir a votar por el presidente o por los candidatos, ¿no?, a los diputados. Y detrás de cámaras nosotros conversamos que en Perú sería un poco más conflictivo y difícil de hacer el voto voluntario. ¿Nos podría un poco ilustrar en qué podría complicarse o de qué manera se puede complicar el voto voluntario en Perú? Sí, para hacer una precisión al comentario que nos ha hecho la persona que nos ha escrito a través de las redes,
no es que no exista democracia, democracia existe, y lo que tenemos aquí es una democracia representativa, porque elegimos autoridades que nos van a representar. Lo que no existe es el voto facultativo o voluntario. El voto en Perú es obligatorio. Y esto se ha venido pensando, y obviamente en la reforma, en los proyectos de ley sobre reforma política, lo han debatido 1001 vez, y obviamente que no se toma la decisión porque todavía, por varias razones. Una, de que no tenemos una tradición democrática muy consolidada, hemos tenido una democracia oscilante. Es más, ¿no? No quiere decir que haya sido un acto antidemocrático, pero hace unos meses atrás el presidente de la República tuvo que cerrar el Congreso. Claro, ¿no? por ende tenemos ahora extraordinarias elecciones. Dentro de sus facultades, y el Tribunal Constitucional acaba de expresar de manifestarse si era inconstitucional, y ha dicho que no lo es porque ha hecho uso de las atribuciones que están en la Constitución política. En países de mayor tradición democrática, en el caso de Rusia, en el caso de Estados Unidos, donde, digamos, ahí no hay restricciones, inclusive yo puedo estar haciendo cola para votar y alguien me puede entregar publicidad y eso no está vetado, ¿no? O sea, no está prohibido. Pero es por el tema del desarrollo de la sociedad, por el tema de la cultura cívica, de la cultura electoral, y también, sobre todo, de sistemas democráticos más consolidados, que todavía no es nuestro caso. Bueno, esperemos que de aquí unos añitos, décadas, ¿no? Como podemos decir, puede haber algún cambio como el voto voluntario, que uno tiene que estar enamorado de su país, ¿no? Y cuando uno está enamorado de su país, entonces también somos responsables como ciudadanos para hacer el voto y ir a las elecciones, ¿no? Porque por más que existen las multas, no necesariamente los electores van a votar. O cuando van, y yo voy a, como no es la primicia, pero en el momento cuando me tocó a votar, yo recuerdo mucho que nuestra aula era la más feliz porque pusimos música, cantamos, ¿no? Escuchamos la música, y todos los participantes, porque es como una agonía ir a presidir en una mesa, y me tocó ser presidente de mesa, y yo decía, bueno, si de algo podría ser presidente será de las elecciones. Y yo recuerdo mucho, era la revocatoria de Villarán. Entonces, en estas elecciones, como fue nacionalizada y me tocó, fue premiada todavía, ¿no? Con esas elecciones. Y, ¿sabes? El hecho de que las personas que entraban con una actitud de malestar, una actitud de desprecio. Entonces, en realidad, si nosotros vayamos a esas elecciones, y como yo siempre dije después, nunca en mi vida he visto tantos miembros de diferentes tamaños dibujados en las fichas, ¿no? Entonces, en la cédula de sufragio, ¿no? Entonces, el hecho de que uno va y dice, va a ser nulo y será nulo, pero las personas que están ahí sentadas, como los ciudadanos sorteados, y más que uno va a estar o va a repetir también estar en la mesa, porque tienen que sufrir. Porque si todos somos iguales, ¿por qué tenemos que sufrir por el hecho que alguien está molesto? Entonces también depende mucho de nosotros, del ciudadano a pie, ¿no? Revisar a su candidato, lo que conversamos contigo, la afectividad o no afectividad, hago nulo, no voy. Pero ¿qué depende de nosotros, electores, en esas elecciones? Porque el próximo año estamos también... Va a pasar volando este año 2020 y 2021, ya tendremos otras elecciones presidenciales. Y si vemos los candidatos que se van a presentarse, van otra vez
uno va a entrar al sufrimiento. Y creo que 22 municipales, ¿verdad? Así es. Entonces, tenemos 3 años seguidos de las elecciones y muchos podrían decir, ¿cuánto dinero se gasta? ¿Y cuánto podrían construir los colegios, mejorar los programas educativos, mejorar la salud y todo lo demás, ¿no? Entonces, y uno siente con furia, con rabia, ¿no? Nosotros vimos el perfil psicológico de los candidatos, ahora creo que nos tocaría al perfil psicológico de los electores. Sí, es un los más vulnerables en realidad. Así es, y bueno, el perfil de los electores, como te decía en un comienzo, ha variado. Es el elector peruano, hay que tener en cuenta de aquel que se encuentra en las zonas urbanas, diferente al de las zonas rurales, aquel que se encuentra en los centros urbanos que son capital de regiones, distintos a los que se encuentran en las provincias o distritos más aislados. El tema cultural es una variable que no se debe perder de vista, hay que tomar en cuenta mucho en una campaña electoral el tema sociocultural. Muchas veces los candidatos o las organizaciones políticas toman de lo que hay, lo que abunda en la red de redes, en la internet, algunas campañas y las clonan, las copian hacen un mix, copian algo de un spot, pero eso, digamos, no necesariamente tiene que traerle efectos. Mucho se habló después de la elección de Barack Obama, que puso de moda el uso de las redes sociales. Sí, las redes sociales son muy útiles, sirven y son un instrumento extraordinario para el marketing político y para otro tipo de marketing, el marketing comercial, el marketing social. Llega muy rápido a la gente, porque ¿quién no está conectado ahora a un teléfono celular? Pero tampoco se debe abusar, hay que tener mucho ojo para ver qué contenidos se van a incorporar desde las redes sociales y se va a difundir. No se trata de difundir por difundir, hay que tener un enfoque, y eso obviamente no lo saben mucho los candidatos, sino eso ya lo manejamos pues quienes estamos metidos en este tema del marketing político y de las campañas electorales. El perfil del elector peruano ha variado. Ahora ya no es un elector fácilmente engañable, es un elector que verifica, que estoquea, que entra a las redes sociales, que puede entrar al Jurado Nacional de Elecciones. Claro, no todos, ¿no? Ya quisiéramos que todos sean así. Y para ver qué resultados tendríamos. Seguramente la competencia sería más reñida y sería también, hubiera un mejor nivel de competitividad, ¿no? Porque en muchos casos todavía hay las poblaciones pues que no están conectadas, las poblaciones que creen todo, sobre todo las de provincia y de las zonas rurales. Yo te comentaba, hay mucho clientelismo y mucho patrimonialismo en provincias, por ejemplo, en campañas electorales donde he tenido la posibilidad de trabajar, de recorrer este país y de asesorar a algunos candidatos. Teníamos candidatos, por ejemplo, que hacían un meeting, y en el meeting a las personas que iban y las personas se quedaban porque se les daba de almorzar o se les daba de cenar. Entonces, en todos los meetings las personas estaban asistiendo, no importa por quién era el candidato ni cuál era la propuesta, eso es lo que menos interesaba, era para comer, o porque se les iba a regalar algo, o porque se iba a llevar a una banda de música folclórica, o se iba a llevar a un grupo de música de Lima, o iba a tener algún beneficio material, ¿no? Entonces eso hace que repensemos la ética que debe haber en una campaña electoral. No se trata de ofrecer por ofrecer, de mentir, de insultar, de inventar cosas, o a veces, muchas veces también de crear falsas sensaciones o prometer cosas que no se van a poder cumplir, pero también el electorado tiene que tener en cuenta eso, ¿no? ¿Cuáles son las funciones que cumple un congresista en este caso de esta elección específica? ¿Qué puede aceptar como ofrecimiento y qué no? Claro, y también es tan importante, me gustaría que unos 2, 3 consejos que podría dar a nuestros flamantes
postulantes al Congreso, a los candidatos, ¿no? Y también a los lectores. Ahí está tu cámara en breve, ¿no? Lo que te gustaría como el mensaje a la nación. Bueno, más allá, voy a dejar de lado mi expertise, mi especialidad, y a los candidatos, yo como voy a hablar como ciudadano, ¿no? ¿Qué me gustaría como ciudadano? Primero, el elector siente y sabe cuando se le está mintiendo. Entonces, lo primero que le debo aconsejar a un candidato es que hable con la verdad, que el tema ético, priorice el tema ético. Segundo, que se prepare bien, ¿no? Que tenga una buena preparación. No necesariamente tiene que tener un posgrado en el extranjero o muchos posgrados acá. También puede ser un líder social, un líder político, un deportista que capaz no tenga una profesión, alguien que tiene otra actividad y que no ha completado los estudios, pero que se prepare bien y que conozca bien qué es lo que puede hacer y qué es lo que puede ofrecer. Y tercero, que bueno, no deje de ser, nunca deje de ser honesto, que se maneje bien, que tenga una buena inteligencia emocional, que no se deje provocar, que sepa comunicar. Y en el caso de los electores, a los electores sí, seamos exigentes. Si estamos viendo ese spot que están difundiendo OMPE, donde prácticamente el elector es miembro de una empresa y el candidato o los candidatos son los postulantes para un cargo que es lo que se va a dar en estas elecciones, un cargo público, ¿no? Seamos exigentes. Todos los congresistas, los alcaldes, los gobernadores regionales, todas las personas a quien el presidente y los vicepresidentes de la República que elegimos ganan de nuestros impuestos, ganan de nuestros tributos. Entonces busquemos lo mejor. ¿Y qué es buscar lo mejor? No es votar por compasión, ni porque me gustó el chiste que hizo, ni porque lo hizo sentir mal o lo hizo quedar en el ridículo. No busquemos, revisemos bien su hoja de vida, fijémonos si puede aportar su experiencia, su formación, no solamente el tema profesional, y como persona, qué tan íntegro es, tiene alguna denuncia, tiene procesos. Muchas veces hay candidatos que están proponiendo modificar las leyes o penas más severas para la lucha contra la violencia contra la mujer y están denunciados o tienen procesos. Hay mucha incoherencia en los candidatos. Abrir bien los ojos a los ciudadanos, a los votantes, a los electores y buscar hacer la mejor elección. No hay candidatos ideales, no hay mucho tampoco para buscar seguramente, pero dentro de todos los candidatos que puedan haber en cada región, yo considero que hay personas muy rescatables, hay políticos o personas que están incursionando en política, como en otros países se está dando una tendencia que los líderes de opinión, los profesionales y los técnicos están siendo invitados a las organizaciones políticas para tener no tanto una política más decente ni más sofisticada, sino una política que aporte más al desarrollo del país. Veamos eso, busquemos, no nos dejemos llevar por la simpatía, la antipatía, quién me cae bien, quién me cae mal, quién es más guapo, más guapa, sino que votemos por propuestas y veamos si estas propuestas realmente son viables. Muchas gracias, Julio César, por esta entrevista. Ya tendremos la oportunidad para poder desarrollar más los temas tan candentes como el día de hoy. Ya hemos visto que ya adelante tenemos 3 años por delante para ver todas las campañas electorales y cuál es el perfil que tendría que tener o que debe tener una persona que está postulando a los cargos públicos como ese, ¿no? Gobernar el país o también estar en presentación de las leyes. Muchas gracias a ti y para el día de hoy es todo. Hoy día tocamos el tema sobre la psicología política, elecciones y corrupción. Con ustedes, como siempre, todos los martes, Natalia Coudina, y con el programa Al Desnudo TV. Bueno, el día es todo, nos vemos el próximo martes. Si tienes dudas, preguntas, déjanos los comentarios, con gusto vamos a ir respondiendo. Si tienes también algunas que otras dudas, puedes escribir a nuestro WhatsApp y buscar en nuestras redes sociales también. Muy bien, sin nada y sin más, hasta el próximo martes.